de Bloomberg Intelligence. ¿Qué tal, Felipe? Bloomberg Intelligence acaba de publicar un reporte sobre la economía mexicana donde se señala el efecto de las medidas proteccionistas de Estados Unidos sobre la inversión en México. ¿Qué nos puedes comentar? Así es, Víctor. Efectivamente hicimos un ejercicio en el cual estábamos mirando el impacto negativo que han tenido las medidas proteccionistas o el discurso proteccionista por parte del presidente Trump hasta ahora, mirando principalmente dos factores. Uno es analizando lo que ha pasado con las exportaciones, donde al contrario de lo que muchos temían, estas han seguido teniendo un comportamiento positivo. El crecimiento mantiene una tendencia al alza, con cifras bastante favorables, en parte impulsadas por el hecho de que la economía americana viene creciendo de forma bastante dinámica. También la depreciación del peso en los últimos 2 o 3 años han contribuido a la competitividad de las exportaciones mexicanas. Y esto ha influido en el comportamiento positivo de las exportaciones. Por el contrario, donde sí se ve ya un efecto negativo es en el desempeño o el crecimiento de la inversión en México. Y esto es lo que encontramos en nuestro ejercicio. Básicamente es que el crecimiento de la inversión, tanto pública como privada, se ha desacelerado. Esto en línea con, obviamente, las decisiones que han tomado varias empresas en el sector privado de reducir o posponer o incluso cancelar algunos de sus proyectos de inversiones, y también con el efecto negativo que ha tenido sobre la inversión privada el aumento de las tasas de intereses y una política monetaria contractiva, y también el efecto negativo sobre la inversión pública que han tenido los recortes por el lado del presupuesto del gobierno, principalmente en el presupuesto de inversión. Esto no necesariamente atado solo a las políticas proteccionistas en los Estados Unidos, pero sí de una forma indirecta debido a la volatilidad y a la incertidumbre que han generado estas medidas, y que en últimas explican en parte por qué tanto el gobierno como el Banco Central en México han tenido que optar por políticas más restrictivas de lo que en un principio hubieran podido haber deseado. Llama la atención, Felipe, que de acuerdo con el reporte, en 2017 la inversión privada, sobre todo en maquinaria y equipo de transporte en México, se redujo en alrededor de 4.300 millones de dólares. Eso ya marca una tendencia, ¿no? Sí, efectivamente lo que hicimos puntualmente en el ejercicio fue buscar factores que ayuden a explicar el comportamiento de la inversión privada en México, y un factor determinante que encontramos es el crecimiento de la economía americana. Entonces, lo que hicimos fue ver qué pasó con el crecimiento de la economía en los Estados Unidos, y en base a la correlación histórica positiva entre las dos variables, entre el crecimiento en Estados Unidos y el crecimiento de la inversión en México, cuánto debería haber crecido la inversión en México. Lo que vimos el año pasado fue que la economía americana creció 1.5% en el 2016, el año pasado ese crecimiento aumentó a 2.3%, y eso, según nuestro análisis, debería haber resultado en un crecimiento de la inversión privada en maquinaria y equipo de transporte de cerca de 7%, una tasa de crecimiento mayor a la observada en el 2016, pero por el contrario lo que se observó es que la tasa de crecimiento de esta inversión se redujo del 3 al 2%. El dato que tú mencionas es la diferencia que hay entre la tasa a la que debería haber crecido la inversión privada, que es de 7%, y la tasa a la que en realidad lo hizo, que es de 2%. Es esta diferencia de cerca de algo más de 4.000 millones de dólares, o de 0.4% del PIB de México, que es nuestro estimado parcial, o una primera aproximación a lo que nosotros creemos ha sido el impacto negativo de la incertidumbre que se ha generado al respecto del futuro de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México, y de la renegociación del Tratado de Libre Comercio a raíz de la retórica del presidente Trump hasta ahora. Por lo que dices, Felipe, entonces es probable que las exportaciones mexicanas pues mantengan su crecimiento por
se ven favorecidas por la expansión de la economía estadounidense, pero donde sí se va a ver todavía más este efecto ante este discurso proteccionista es en la inversión. Efectivamente. Felipe Hernández, gracias. Nosotros... Sí, adelante. Iba a comentar como un último punto precisamente lo que tú indicabas, y es que nosotros creemos que este viento en contra para el crecimiento de la inversión privada en México es algo que vamos a continuar observando por lo menos este año, en la medida en que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio se han extendido más de lo que se esperaba inicialmente. Así que esto va a continuar jugando en contra de la inversión privada, va a continuar generando incertidumbre, a lo cual obviamente este año se le suma la incertidumbre generada por el proceso electoral y las elecciones presidenciales en México. Bien, Felipe Hernández, gracias por tus comentarios. Bueno, Víctor, con mucho gusto. En el marco del Foro Económico Mundial sobre América Latina,